Buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a hacer el área de arte y cultura. La actividad que vamos a trabajar hoy es compartiendo gustos artísticos en familia. Para ello, tenemos que saber para qué estamos trabajando esa actividad. Entonces, tenemos que saber el propósito, cuál es identificar las preferencias sobre los lenguajes artísticos de los miembros de mi familia. También tenemos que saber los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar yo los trabajitos que ustedes me envían? Crean propuestas de actividades que promueven el uso de diversos lenguajes artísticos para disfrutar en familia. Identifica las preferencias sobre los lenguajes artísticos de los miembros de su familia. Ahora vamos a leer un pequeño texto que nos habla sobre la actividad que hoy vamos a desarrollar. Nos habla sobre Julia. Julia dice, cada vez que estamos reunidos en familia, mi papá tararea los huaynos de su pueblo. Yo bailo, siguiendo el ritmo, y mi mamá nos acompaña aplaudiendo. Me hacen muy feliz esos momentos y nos sentimos más alegres y unidos. Ahora vamos a ver un cuadro sobre los gustos artísticos de la familia de Julia. Dice, Julia se ha interesado en descubrir más sobre los gustos artísticos de su familia. Para hacerlo, elaboró esta tabla con preguntas de los lenguajes artísticos que conoce. Observemos la tabla. Lo que vemos ahí en la tabla dice lenguaje artístico, pregunta, está haciendo la tabla sobre los gustos artísticos de mamá, de papá y de Julia. Entonces dice, en el lenguaje artístico están considerando la música. Y las preguntas son, dice, ¿suele hacer sus actividades escuchando música? Dice, mamá, sí, dice, hace sus actividades escuchando música. Papá también y Julia también. Ahora, también le preguntan, silba y tararea canciones. Dice, la mamá silbará y tareará canciones. Sí, dice. El papá también y Julia también. Ahora, en el lenguaje artístico también están considerando a la danza. Entonces preguntan, ¿suele bailar cuando hace sus actividades? Dice, mamá suele bailar cuando hace sus actividades. Dice, no. Y también preguntan a papá y dicen, ¿suele bailar cuando hace sus actividades papá? Dice que no. Pero dice, cuando Julia hace sus actividades, sí le gusta bailar. También pregunta, ¿le gusta bailar? Y mamá dice que no. Papá tampoco, pero a Julia sí le gusta bailar. Ahora, en el lenguaje artístico también están las artes visuales. Y la pregunta es, dice, ¿suele dibujar, pintar, bordar, tejer o hacer fotografías? Eso le preguntan primero a mamá y mamá dice que no. Y también le preguntan a papá si dibuja, pinta, borda, teje o hace fotografías y papá dice que no. Y ahora también le preguntan a Julia y también Julia dice que no hace esas actividades. Entonces, a partir de este gráfico o de esta tabla que está hablando sobre los lenguajes artísticos, que es lo que más se utiliza o es lo que más expresa, a partir de ello vamos a empezar a trabajar para saber los gustos artísticos de cada miembro de nuestra familia, chicos. Entonces, les voy a enviar las fichas de trabajo. Ahora, para poder afianzar o conocer más qué es el lenguaje artístico, vamos a leer lo que visualizan aquí. El lenguaje artístico dice que nos une es la música, nos alegra y nos permite disfrutar tiempo juntos. Entonces tenemos que recordar, dice, que los lenguajes artísticos son formas expresivas para comunicar nuestras ideas, sentimientos y emociones a través de la danza, el teatro, la música, las artes visuales.
etc. Ahora dice, si vamos a responder las siguientes preguntas, pero en familia con ayuda de mamá o de papá. Dice, ¿qué gustos artísticos tiene? Entonces preguntarán a cada miembro de su familia, ¿no? O el que esté en casa. También les pregunta, dice, ¿les agrada algún lenguaje artístico? Cuando está hablando sobre eso, le preguntarán, y si mamá o papá no entiende, le dirá, pues no, ¿te gustará la danza o el teatro o la música o pintar, dibujar, moldear, cortar? ¿Ya? Esos son los lenguajes artísticos.